Y hoy concretamente estamos aquí para hablar del tema de la ansiedad. Seguro que todos conocéis lo que es esto. Es una... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por venir y gracias por estar aquí. Para ti, buenos días, creo, ¿no? Tengo que decirte buenos días, Pelusa. El tema de la ansiedad, creo que todos lo conocéis, que sabéis lo que es. También os puedo asegurar que no es tanto como pintan. Es algo muy sencillo y es algo que vais a ver que volvemos siempre al punto de partida como con todo. Todo parte del mismo sitio. Y yo os quiero vamos a empezar definiendo lo que es la ansiedad, ¿vale? Una definición normal y corriente que podemos encontrar en cualquier sitio que queráis consultar. Y te dice que la ansiedad es un estado mental en la persona que le provoca pues angustia, tensión, problemas para dormir, o sea, insomnio, mucha inquietud, etcétera, etcétera. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde el punto de vista médico, ¿vale? La ansiedad la describen como una situación que atraviesa la persona provocada, ¿vale?, por otro conjunto de enfermedades y una alteración del sistema nervioso. Venimos a decir exactamente lo mismo, ¿vale? Porque ese conjunto de enfermedades resulta que, según esa definición, afecta al estado mental de la persona, que termina provocándole esa ansiedad. Entonces, esto es a título científico, desde el punto de vista médico, eso es lo que es la ansiedad. Y yo recalco y subrayo el estado mental. Ellos reconocen que es el estado mental. ¿Qué síntomas provocan la ansiedad? Pues síntomas, hay muchísimos síntomas. Una persona con ansiedad está desde los que ya hemos dicho en la definición, pues como la rigidez, los problemas de insomnio, la tensión, el enfado continuo, el estar siempre en alerta, el miedo, un miedo continuo, una preocupación excesiva por todo, absolutamente todo le preocupa. Y aparte de todo ese cúmulo de síntomas que provocan la ansiedad en la persona, siempre va acompañado de una gran angustia. La ansiedad provoca una gran angustia. De hecho, hay en ocasiones y hay muchas veces como que hasta te falta la respiración, que no puedes respirar, no te entra el aire. Y esa presión, esa angustia tan grande, ese miedo tan descomunal que te envuelve, que tu cuerpo reacciona de esa forma, ¿vale? Es la forma que el cuerpo tiene de comunicar toda esa tensión interna que tú estás viviendo. Entonces, esto es la ansiedad. Según la ciencia, según la medicina, ¿por qué está provocada esta enfermedad? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que la provoca? Pues bien, puede estar provocada por otras enfermedades que provocan en la persona ese estado de miedo, de angustia, de no sé cómo, de no saber qué es lo que va a pasar. Y aparte, también, esta enfermedad la achacan al modo de vida actual, a cómo vivimos el día a día, cómo vivimos en la sociedad, a las prisas, a los trabajos, al tener que conciliar el trabajo fuera de casa con la familia, con el trabajo en casa, al no tener tiempo para nada, incluso a las redes sociales. Digamos que en la actualidad todo se vive muy acelerado, todo se vive muy deprisa. Con lo cual, nosotros nos subimos a ese carro y todo va rápido, rápido. Y no tenemos tiempo, o sea, no nos da tiempo ni a pensar.
Y muchas veces nos subimos a ese carro precisamente porque queremos no tener esos momentos para pensar. Queremos eludir esos momentos de tranquilidad, esos momentos que realmente son necesarios para desconectar y para estar en otra cosa. Pero ahora más adelante nos centraremos en eso. Una vez dicho lo que es la ansiedad, los síntomas que provoca y por qué se produce esta enfermedad en la persona, partiendo de ahí es donde yo os decía que vamos al punto de partida. ¿Vale? La ansiedad es una enfermedad, como la mayoría de las enfermedades, emocional. ¿Qué significa esto? Que esa enfermedad la provocamos nosotros mismos. Está provocada por nuestra mente. Siempre os digo, todo empieza con un pensamiento. Y esos pensamientos provocan las emociones en nosotros. Y esas emociones nos llevan, en este caso, a sufrir y a padecer una ansiedad. Y nuestro cuerpo nos está avisando y nuestro cuerpo nos está comunicando que hay algo en nosotros que no está bien. Y que tenemos que parar y que tenemos que reflexionar. ¿Qué ocurre? Como estamos en ese carro que nos lleva a lo loco, que no tenemos tiempo, ni tenemos ni queremos tenerlo, para tranquilizarnos y para pararnos a ver qué es lo que pasa, al final lo que es una ansiedad puede desembocar en otro tipo de enfermedad más grave. O podemos atravesar una situación en nuestra vida más grave. ¿Por qué? Porque si no estamos haciendo caso a ese aviso de la ansiedad, no os quepa la menor duda que vamos a recibir más avisos y la intensidad siempre va a ir subiendo, con el fin de conseguir, por fin, captar nuestra atención. Y que seamos capaces de pararnos y decir, vale, algo está pasando, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo mal. Este es el fin de cualquier enfermedad. Y también es el fin de la ansiedad. En el momento que estamos padeciendo y atravesando esos momentos tan complicados, porque sí que es cierto que la persona cuando lo padece se encuentra en una espiral de la cual no sabe cómo salir, porque realmente tú te quieres encontrar bien, pero tu mente no te lo permite. Ahí es donde tenemos la completa seguridad al 100% de que tu vida la está controlando tu mente, tu intelecto. Ahí estás totalmente perdido. No tienes el control absolutamente sobre nada. Porque realmente la ansiedad te está exponiendo a un miedo continuo, a algo que ve como amenazante. ¿Cuál es el problema? Que es que ese algo no existe. Es que ese algo realmente no existe. Es producto de nuestra mente. Entonces estás en una espera continua, dolorosa, interminable, que nunca llega. Pero que nunca llega porque realmente si tú te paras a pensar, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que te está provocando esa angustia y a la vez esa ansiedad? Si tomas distancia, intentas analizarlo, te aseguro que no vas a encontrar nada. O vas a encontrar todo, es decir, todo te va a dar miedo. Pero es que eso tampoco es real. No puedes sentir miedo por todo lo que te rodea. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que cuando estás dentro de esa espiral, como quien tiene el control es tu mente, ¿vale? La mente siempre va a intentar buscar todo lo necesario para asegurarte y para que tú veas que es verdad, que realmente sí hay motivos para sentir ese miedo, que realmente sí tienes motivos para sentir esa angustia y no te va a permitir que te alejes de ahí. No te va a permitir que veas fuera de lo que ella te está mostrando. Por eso es tan complicado salir. Por eso es muy necesario tener apoyos y apoyarte en las personas que te rodean, en lo que tú creas que te puede ayudar, en lo que tú realmente creas y vayas a hacer caso. Porque a lo mejor hay personas que te rodean que en su intento de ayudarte
van a hacer el efecto contrario, porque tú no les vas a hacer caso, porque tú no crees en ellos lo suficiente. Con lo cual, por mucho que intenten ayudarte, el efecto va a ser el contrario, te van a empujar más y van a complicar más tu situación. Pero visto aquí que hemos determinado que la ansiedad es una enfermedad emocional, como otras muchas que existen, la mayoría, para mí, la mayoría de las enfermedades son emocionales, ya podemos determinar que somos nosotros mismos, inconscientemente, los que hemos llegado a ese punto y los que nos hemos creado esa enfermedad. En el momento que tú aceptas esto y que eres consciente de ello, todo es mucho más fácil y todo tiene solución. Y esto te lo puedo asegurar al 100%. Yo he atravesado momentos de ansiedad, la verdad, mínimos, pero atravesé una fibromialgia y en el momento que tú entiendes y que eres consciente de dónde viene tu enfermedad, es mucho más fácil empezar a ponerle solución. Porque ahí es donde hay que empezar a trabajar y ahí es donde hay que empezar a darle la solución, pero la solución no te va a venir de fuera. Todo lo de fuera, como siempre os digo, son herramientas externas que te van a ayudar, no te quepa la menor duda. Y además de que te van a ayudar, es que son necesarias. Precisamente por lo que os digo, porque tú solo no vas a poder salir de donde estás. Es muy complicado. Entonces, todas esas herramientas externas te van a ser necesarias. Me da igual que sea la medicina, me da igual que sean las pastillas, me da igual que sea un terapeuta, que sea una técnica, que sea lo que sea, que a ti te haga sentir bien, en lo que tú creas y en lo que a ti te dé fuerza y te dé confianza. Eso es lo más importante, que tú tengas confianza en esa herramienta. Y esa herramienta va a ser tu ayuda, tu apoyo. Pero tú tienes que estar ahí también dispuesto, como siempre os digo, a hacer tu parte del trabajo. Porque la herramienta por sí sola no te va a cambiar la vida. Y la herramienta por sí sola no va a eliminar el problema. Aquí el problema es un estado emocional que tú tienes que te ha provocado una enfermedad. Que la enfermedad, vale, la llamamos enfermedad, pero en sí es un síntoma, es un aviso que te está diciendo, para, porque hay algo que no va bien y tienes que cambiar. Y solamente lo vas a poder cambiar tú. Porque si tú no cambias tu forma de actuar, de hacer las cosas, de pensar, de sentir, es así, te tienes que transformar si quieres que las cosas cambien. Porque lo siento mucho, no puedo decir otra cosa. Porque no hay otra manera. ¿Los milagros existen? Yo siempre digo que sí, los milagros existen, pero el milagro eres tú. Y el milagro lo haces tú, no lo hace nadie por ti. Entonces, cualquier situación, en este caso, si estás atravesando por una ansiedad, no pasa nada, no pasa nada. Porque igual que has llegado a ese punto, que probablemente has tenido que llegar para aprender tu lección, pues en este momento, si te haces consciente y responsable de tu situación, de aquí en adelante empieza a dar los pasos en otra dirección para salir precisamente de esa situación. Porque la ansiedad, ese miedo y esa angustia que estás viviendo, te mantienen anclada en el pasado. Eso es lo que te provoca ese miedo. A eso es a lo que verdaderamente tienes miedo. Y te lo digo de corazón, a modo de ejercicio si quieres. Cógete un ratito en el que puedas estar totalmente tranquila, que no tengas nada que te moleste, que no tengas que estar pendiente de nada. Y hazte esta pregunta y empieza a reflexionar. ¿Realmente a qué le tengo miedo? ¿Qué me está provocando esta angustia? Y quizá, a lo mejor, me puedes contestar, pues mira, tengo miedo pues porque estoy atravesando una mala situación económica. Tengo miedo porque me van a despedir del trabajo. Tengo miedo porque tengo tal enfermedad. Siento angustia porque tengo a mi madre enferma y no sé en qué va a determinar. Todas esas cosas que me estás diciendo, todo eso son argumentos y síntomas. No son el problema.
y no hay que tenerles miedo. ¿Y sabes qué síntoma quiere decir eso? Sea el que sea, o sea la que sea la explicación que tú te des para justificar esa ansiedad que estás pasando, precisamente ahí es a lo que tú te estás aferrando. Y ese síntoma es el que tú estás viendo como problema. Por ejemplo, vamos a poner por caso el primero, estás atravesando una mala situación económica y eso es lo que te está provocando ese miedo y esa ansiedad. Y estás angustiada porque estás continuamente pensando en tus problemas, en tus pagos, en cómo vas a hacer, en cómo vas a terminar el mes, cómo vas a comprar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Todo eso está aquí, en tu mente. Y tu mente te tiene las 24 horas del día enfocada y con la atención puesta en ese problema. Y más lejos de resolverlo, lo único que está provocando precisamente en ti es esa ansiedad, porque te está creando ese miedo, esa angustia continua. Porque además, ni siquiera es capaz de darte una solución. Tú crees que la solución está ahí en tu cabeza y tú la estás buscando ahí y te aferras y te empeñas por encontrar esa solución que te va a sacar de la situación. Pero ¿sabes qué? Que en tu cabeza no está esa solución. Simplemente porque nuestro intelecto es muy limitado y no tiene las respuestas. Entonces lo que va a hacer tu mente es automáticamente comparar con situaciones del pasado o con situaciones de otras personas que tú conozcas y que hayan vivido algo parecido. Entonces, automáticamente, tu mente coge esos recuerdos, esa información que tiene almacenada y te lo muestra. ¿Ves? Si tienes un problema económico, te va a pasar esto, esto, esto y esto. Y ahí es donde está nuestro miedo, porque realmente todavía no ha pasado nada. Pero tú ya te estás anticipando. Y lo que te da miedo es lo que tu mente te trae del pasado, porque eso ya ha pasado, porque si no, en la mente no estaría esa información. Y tu angustia y tu preocupación por el futuro, porque ella te está mostrando lo que te va a pasar mañana, la semana que viene o el mes que viene. Y hay una parte intermedia, que es la verdaderamente importante, y es desde donde tú realmente puedes solucionar todo lo que te ocurra, que es el presente, que es este momento. Y en este momento no tienes que tener miedo, porque no te está pasando nada de lo que tu mente te está contando. Entonces no hay que tener miedo, no nos tenemos que anticipar. Ahora bien, mientras tú te estás enfocando y estás continuamente pensando en todo eso que te va a pasar, que aún no te ha pasado, pero bueno, que tú ya sabes que te va a pasar. ¿Sabes qué ocurre? Que tu nivel vibracional está por los suelos. Y lo que estás atrayendo, precisamente, es más vivencias de lo mismo. Y vas a seguir atravesando más situaciones negativas que te van a seguir provocando esa ansiedad. Y tu situación económica no va a mejorar. Porque tú te estás aferrando precisamente a la escasez, a esa falta de dinero, a esos problemas económicos que por esa escasez no voy a poder pagar esto, no voy a poder hacer, no voy a poder, no. Y te instalas ahí y es muy complicado salir. Pero por otro lado, si no sales, esa situación va a permanecer contigo. Y a lo mejor piensas, sí, vale, quiero salir, pero como no tengo dinero, no puedo salir. Seguimos en lo mismo. Si tú quieres salir, proponte salir porque vas a poder hacerlo si de verdad lo deseas y si de verdad lo quieres. Porque también es verdad, no todo el mundo quiere salir de la situación en la que está. ¿Vale? Porque hay personas que inconscientemente utilizan esas situaciones para otras cosas, que ya hablaremos en otro momento. Y entonces no todo el mundo quiere salir de esa situación que está viviendo. Y no es que lo haga conscientemente, no es que lo haga queriendo, pero inconscientemente
¿vale? Permanece ahí porque obtiene otros beneficios que ella cree que son beneficios. Porque la persona no se da cuenta de todos los perjuicios que está atrayendo. Simplemente está enfocada en que a lo mejor atravesando esa situación, sintiéndose así, está atrayendo la atención, el cariño o lo que ella se puede imaginar de los demás. Y nada más lejos de la realidad. Pero bueno, de esto hablaremos en otro momento. Pero en el tema de la ansiedad es lo mismo. A lo mejor hay personas que están padeciendo la ansiedad y que realmente no quieren salir de ahí, por la circunstancia que sea. Pero si realmente quieres salir y tu ansiedad, tu problema en el momento te lo está provocando esa falta de dinero, esa situación económica por la que estás atravesando, no la pongas como excusa para no salir. Porque entonces no vas a salir, lo vas a seguir viviendo. Cuando tú tomas la determinación de que sí, de que lo quieres solucionar y que quieres salir, yo te puedo asegurar al 100% de que todo lo que tú necesites se te va a ir poniendo. Y da igual lo que sea que necesites. Pero tienes que confiar. Es importante, ya os lo he dicho al principio, para salir de una situación así, apóyate en lo que a ti te dé confianza, sea lo que sea. Sea un familiar, sea una persona de fuera, sea un amigo, sea una terapia, sea un médico, sea lo que sea, en algo que tú confíes, pero que confíes de verdad. Que confíes hasta el punto de que en el momento que se lo entregas, lo olvidas. Y empiezas a vivir de otra manera. Eres capaz de vivir de otra manera porque sientes como que ya lo has entregado y bueno, la solución ya te la van a dar. Y entonces es ahí cuando tú te tienes que enfocar en trabajar contigo y para ti. Ahí ya no tienes esa preocupación, ya no tienes al intelecto continuamente avasallándote, continuamente mostrándote todo lo negativo que hay en tu vida. Ahí te da un respiro y es donde tú tienes que aprovechar para empezar a hacer tu parte de trabajo y para empezar a cambiar. Porque siempre os lo digo y no me canso de repetirlo, si vosotros no hacéis vuestra parte, nada de la circunstancia por la que estéis pasando, ya sea una ansiedad, una enfermedad, un problema económico, o sea lo que sea que os esté pasando, no se va a solucionar ni va a desaparecer. Todo irá cambiando al mismo ritmo y en el mismo orden en el que vosotros cambiéis. Y eso es así, funciona así. Esto no es cuestión de que, bueno, es que yo creo o no creo. Da igual que creas o no creas. Como ya hemos hablado desde el principio, las enfermedades es un estado mental de la persona. Es algo mental y es algo emocional. Y si tú no corriges esa emoción, si tú no tomas cartas en el asunto y empiezas a pensar y a sentir de otra manera, todo va a seguir igual. Y como habéis visto, no es algo que yo os diga. Es una definición médica. Es una definición científica. Y es una definición que podéis encontrar en cualquier momento. Entrar en internet y poner ansiedad. Y ahí os ponen estado mental de la persona. ¿Y cómo se corrige el estado mental de una persona? Una pastilla no te lo va a corregir. Entonces tú tienes que ser consciente de que ese estado mental tuyo lo tienes que cambiar. Y eso es lo único que va a dar la solución a tu problema. Por eso es necesario que trabajes en esa dirección y en ese sentido. Y que empecemos a ser responsables de las circunstancias por las que estamos pasando. En el momento que tú te haces responsable, coges la rienda y decides ponerte manos a la obra, todo cambia y todo empieza a fluir y todo empieza a ser de diferente forma. Y la ansiedad, por supuesto, remitirá. Igual que en mi caso remitió la fibromialgia. ¿Cómo que es una enfermedad incurable? ¿Por qué? ¿Por qué circunstancia es una enfermedad incurable? ¿Quién lo ha decidido así? ¿Quién se ha preocupado de conocer mi trayectoria, de conocer mi bagaje de vida para determinar que yo tengo una enfermedad incurable? Todo depende de nosotros y todo empieza y termina en uno mismo. Y eso, quien me conocéis,
sabéis que lo repito hasta la saciedad. Todo empieza y termina en la persona. Y de ahí mi programa Amor igual a yo, porque yo entiendo que todo, absolutamente todo, no hay nada que se escape a nuestros pensamientos y a nuestras emociones. Y todo empieza con un pensamiento, tenerlo siempre presente. Que todo empieza con un pensamiento. Aparece el pensamiento y a raíz de ahí se desarrolla todo lo demás, hasta el final. Sea positivo o sea negativo. Pero todo empieza en nuestro interior. Y, precisamente, igual que empieza una situación problemática, también puede empezar la solución y también puede empezar una situación que nos vaya bien y una situación positiva. No os quepa la menor duda. Pero nuestra mente está programada para pensar siempre en negativo. Y lo que tenemos que hacer es cambiarla y empezar a que piense en positivo y se crea también lo positivo. Y alejarla de lo negativo. Esa es la historia. Y no hay mucho más. Cualquiera de las circunstancias, os lo digo de corazón, que estéis atravesando, no le tengáis miedo. No os preocupéis. Simplemente preocuparos de buscar soluciones y de empezar a hacer las cosas a favor vuestro, para solucionarlo, para corregirlo y para eliminarlo. Desde esa perspectiva y desde ese punto de vista hay que verlo para que no te haga daño. Ni en tu salud, ni mentalmente, ni espiritualmente, de ninguna de las formas. Y para eso el control tiene que ser tuyo. Y para que el control tenga que ser tuyo, tienes que vivir ahora, en presente, y ser responsable de tu vida. Dejar de mirar hacia afuera, dejar de buscar culpables, dejar de repartir responsabilidades y simplemente hacerte fuerte tú. No necesitas nada más. Entonces, yo creo que os he dicho más o menos lo que es la enfermedad de la ansiedad. Hemos definido lo que es científicamente y desde el punto de vista médico, qué síntomas tiene, qué es lo que la provoca. Y luego os digo 100% que tiene solución, que no es ningún problema exagerado, que todo va a depender de cómo tú lo calibres y de cómo tú lo veas aquí. Se puede convertir en algo muy grave o puede ser algo insignificante. Todo va a depender de ti. Ho'oponopono, en este caso, ayuda muchísimo con este tipo de enfermedades, porque lo que más consigue Ho'oponopono es alejar la atención de donde no la tienes que poner. Pero para eso también hay que practicarlo de la forma correcta. Y hay que practicar Ho'oponopono siempre, no solamente un ratito, cuando me acuerdo o cuando tengo el problema. Porque Ho'oponopono no funciona así. Esto es algo que también repito siempre y que no hace muchos días alucinaba un montón escuchando a dos personas, estábamos un grupo de personas, ¿vale?, exponiendo, y había dos personas que me hicieron alucinar muchísimo referente al Ho'oponopono, pero cada persona es como es y yo no tengo que entrar en juicios ni en valoraciones de nadie. Pero yo lo único que siempre repetiré es que Ho'oponopono se tiene que convertir en tu filosofía de vida, se tiene que convertir en tu hábito, como el respirar. Hay gente que me dice, es que practicar Ho'oponopono las 24 horas del día es imposible. Y yo te digo que no es imposible. Lleva su proceso, lleva su tiempo, pero no es imposible. Porque para ti no es imposible respirar las 24 horas del día, ¿verdad que no? Y en algún momento te tienes que parar a pensar cuándo te toca respirar. Pues Ho'oponopono es lo mismo. Si realmente lo aprendes bien de la forma adecuada, si lo practicas de la forma adecuada, al final se convierte en un hábito. Y no es necesario que estés pensando que tienes que practicar Ho'oponopono, porque inconscientemente ya lo tienes incorporado y lo haces sin pensar. Entonces, es una técnica que ayuda muchísimo a nivel emocional
y a nivel interno. Además, que también tiene unas herramientas como es el vaso de agua y como es la respiración HA, que específicamente ayudan muchísimo en todo el tema de la ansiedad, de las depresiones y de enfermedades emocionales, en el sentido de que te provocan inquietud, que te provocan desasosiego. Entonces esas herramientas van muy bien. Y de ahí también el que tengas, digamos, que hacer un máster, que tengas que estudiar en especializarte en ti. Esa es la base de todo. Y eso es lo más importante. Que estudies, que te muevas y que hagas todo lo necesario para especializarte en ti. Porque eso te va a dar la solución a todo. Absolutamente a todo. Y no vas a necesitar de nada más. Pues por mi parte, creo que he intentado resumir un poco y daros una pincelada acerca de lo que es la ansiedad. Pretendo, o lo que intento con esto es, de que en absoluto le tengáis miedo, que en absoluto os preocupéis, simplemente que os pongáis a buscar soluciones, eso sí, pero que no os preocupéis por la ansiedad. Que a lo mejor haya alguien en estos momentos que me esté escuchando, que me haya escuchado, que padezca ansiedad y pueda decir, claro, como tú no la tienes, pues lo ves todo muy fácil. No es el camino, ¿vale? Eso, digamos, va a ser una excusa más que tú te estás poniendo. Yo nunca jamás diré si algo es fácil o difícil, porque dependerá de la persona que lo incorpore antes o después. Esto no quiere decir que sea más fácil o más difícil, sino que lo incorpore antes o después. Pero la decisión de hacer algo siempre va a ser tuya, no es mía. Yo simplemente expongo, muestro mi experiencia y digo que se puede, que es posible y que no hay ningún problema. Que tampoco es un calvario, ni es algo súper pesado, ni algo abrumador. No, es algo que además es necesario hacerlo sencillo. El proceso del cambio y todo este camino hay que hacerlo de una forma suave y sencilla para que no suponga una carga, para que no añada más negatividad de la que ya la persona atrae, de la que ya la persona tiene. Pero si es necesario plantar pies en pared y decir, vale, hasta aquí he llegado y a partir de ahora sí que quiero buscar una solución. Si eres de las personas que realmente no quieres buscar la solución, que realmente no es tu momento y todavía quieres continuar ahí, pues también es perfecto, no hay ningún problema. Simplemente tienes que ser responsable y hacerte cargo de las consecuencias y de las circunstancias en el momento que vayan viniendo y las vayas viviendo, nada más. Pero cualquier decisión es aceptable. Eso es inamovible. Pues nada, daros las gracias por estar ahí, pediros si alguien tiene alguna pregunta, si queréis consultar algo, estaré encantada de contestaros, y si no os viene ahora y queréis hacer una pregunta después, pues también encantada. Yo, cuando la vea escrita, os la contestaré y os la haré llegar. Y nada más, que me ha encantado estar aquí, que espero que os sea de ayuda, que os sea útil, que sigáis disfrutando del verano, si estáis de vacaciones, que sigáis disfrutando de vuestras vacaciones, que os vaya todo muy bien y que nos vemos muy pronto. Que estoy encantada de estar aquí y cualquier cosa que necesitéis ya sabéis dónde encontrarme. Pasarlo muy bien y recordar siempre sonreír, que es muy importante. Gracias.